adelante. Bueno, somos alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que estamos cursando la materia de contabilidad 2 y estamos en taller contable realizando una investigación acerca de activos intangibles y llave de negocio. Buscamos entrevistar a una persona que esté realmente formada en cuanto a normas internacionales y tenga una opinión desde el órgano que regula las normas, que emite las normas en el territorio argentino. Por eso entrevistamos a Hernán Casinelli y bueno, arranca un compañero con las preguntas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, queríamos iniciar la entrevista con una pregunta como, del punto de vista de los activos intangibles, considerando la definición que toma la RT9, si podemos decir que la norma es clara. Bueno, la norma permite identificar los conceptos que en la práctica se asumen como activos intangibles, aunque presenta algunas cuestiones de redacción, como por ejemplo cuando utiliza la expresión de gastos de desarrollo, gastos preoperativos, que si bien no hay ningún tipo de evidencia de que en la práctica resulten en alguna dificultad para el entendimiento por parte del que usa las normas contables profesionales, evidentemente hay una oportunidad ahí para mejorar la redacción del texto y apuntar a ser más preciso en el uso de las expresiones. Muchísimas gracias. Bueno, como segunda pregunta, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, ¿usted considera que las normas contables, refiriéndonos a RTNI, deberían ser modificadas para recoger estos avances y el surgimiento de nuevos recursos? Entre esos recursos, criptomonedas, inteligencia artificial, redes neuronales, capacidades intelectual y nuevas tecnologías. Yo considero que las normas contables tienen que tener la suficiente flexibilidad como para poder adaptarse a los nuevos entornos que la contabilidad tiene que representar. No obstante, como todos estos elementos que vos mencionás son elementos que todavía están en una etapa de pleno desarrollo en el ámbito transaccional, creo que hablar de una modificación normativa en lo inmediato todavía es demasiado temprano, porque desde mi punto de vista todavía esto no termina de asumir una forma. No voy a hablar de definitiva porque tampoco podemos esperar a que las cosas sean concluyentes, porque todo tiene una dinámica que la incorpore en un cambio continuo, pero el nivel de avance en el desarrollo transaccional, desde mi punto de vista, todavía es un tanto incipiente, en particular dentro de Argentina, como para pretender que inmediatamente la norma cambie. A mediano plazo creo que el tema va a tener que ser abordado cuando haya mayor claridad en el mundo de las transacciones, desde una perspectiva un poco más profunda. Pero en esta instancia me parece que lo prudente es esperar a que la realidad económica vaya adquiriendo cierta forma en el mundo de las transacciones, y si no, tendríamos que estar cambiando continuamente la normativa contable y eso dotaría de mucha inestabilidad tanto a los emisores de estados contables como a los usuarios de estados contables. La norma contable tiene que tener, como todas las normas, algún tipo de plataforma de estabilidad a lo largo del tiempo, porque si tuviera que cambiar con la misma vertiginosidad con la que cambia la realidad, evidentemente no terminaríamos de asimilar una norma para tener que comenzar a estudiar la siguiente. Entonces, yo creo que en el mediano plazo sería conveniente abordar el tema con más profundidad,
pero repito, en la instancia en la que actualmente se encuentra este tema, creo que es prudente y razonable esperar un poco antes de generar desarrollos en ese sentido, por lo menos en el ámbito argentino. Gracias. Bueno, ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Es importante para el CENSIA resolver cuestiones referidas a los activos intangibles? ¿Qué lugar ocupa el estudio de estos temas dentro del plan de trabajo del CENSIA? Bueno, como parte de un tema atinente a la preparación de los estados contables, la contabilización de los activos intangibles es parte de el objeto de monitoreo de CENSIA como organismo elaborador de las normas de contabilidad y auditoría en Argentina, aunque hay que reconocer que no existe un plan específico referido a activos intangibles dentro de la agenda de trabajo de CENSIA para el trienio, mejor dicho, 2020-2023, sino que dentro de el plan de trabajo trienal que CENSIA está ejecutando actualmente y que es aprobado por la Junta de Gobierno de la Federación, lo que se prevé es una revisión integral de las normas de confección de estados contables, lo cual incluye como uno de los puntos a la cuestión de los activos intangibles, pero no forma parte de un programa de trabajo independiente. Es decir, el hecho de que estemos revisando de manera integral el cuerpo normativo nacional para dotarlo de mayor claridad, mayor sistematicidad, para depurarlo, no quiere decir que después de todo ese proceso lleguemos a un output distinto en materia de activos intangibles que aquel que generamos con el actual texto normativo. Bien, muchas gracias. Bien, ahora en relación a la llave de negocio, que es otro tema que concierne en la investigación del taller contable que estamos realizando, la pregunta sería, considerando las evaluaciones de mercado de las empresas, ¿cómo se podría explicar la diferencia entre el valor contable de una entidad y su valor bursátil? Y como contrapregunta, ¿qué nos podría decir acerca de los elementos subjetivos que intervienen en la determinación del valor llave como consecuencia de la contabilización de una combinación de negocios? Bueno, con relación a la primera pregunta, ¿qué puedo decir acerca de la diferencia entre el valor contable del patrimonio de una empresa y su valor de mercado o su valor bursátil? Hay que aclarar que no es objetivo de los estados contables reflejar el valor de una empresa, aunque los usuarios de los estados contables podrían, a partir de determinados pronósticos que se pueden elaborar tomando como input a los estados contables, aplicar determinadas técnicas de evaluación de empresas que les permitan llegar a determinar ese valor de mercado. Por lo tanto, no me asusta, por así decirlo, si se me permite la expresión, el hecho de que el patrimonio contable no refleje el valor de mercado de la compañía, porque no es ese el objetivo que tienen los estados contables. Ahora bien, también es cierto que existe en el último tiempo una preocupación creciente acerca de esa diferencia y algunos estudios que pude leer muestran que si uno trata de comparar el valor bursátil de las empresas que cotizan respecto de su patrimonio contable, hace 50 años atrás, la participación sobre ese valor total del patrimonio contable era mucho más alta que la que hoy encontramos. Dicho de otra forma, hace 50 años atrás uno podía explicar el valor de las empresas en parte a partir de los elementos que las empresas tenían reconocido en sus estados contables.
hoy en día la participación de los estados contables, del valor contable del patrimonio sobre el valor de mercado de la empresa es mucho menor, lo que da cuenta de que una parte muy significativa de ese precio no puede ser explicado por elementos que la contabilidad reconozca dentro de los estados contables. Esto también da cuenta de que cada vez tiene mayor importancia en la generación de utilidades de las empresas el empleo de recursos intangibles, que es donde existe probablemente mayor cantidad de limitaciones para el reconocimiento dentro del balance. Entonces, si financieramente el valor de una empresa se determina como el valor presente de las utilidades que puede generar, y una parte significativa de los recursos que van a permitir generar esos beneficios económicos futuros no están reconocidos porque la propia contabilidad así lo establece, o por lo menos las propias normas contables así lo establecen, eso conceptualmente es la explicación de por qué hay un delta, una diferencia mucho mayor en el presente que la que existía en el pasado entre el patrimonio contable de una empresa, aun cuando los elementos pudieran medirse sobre una base de mercado, y el valor de mercado de una empresa determinado sobre alguna técnica de valoración que permita determinar el valor de esa empresa, o bien directamente observándolo en el caso de las compañías que cotizan. Esto en alguna medida fue uno de los elementos que llamó la atención de quienes fueron los pioneros en la preparación de lo que se conoce como el reporte integrado, y que dio lugar a la generación de un marco conceptual para la preparación de otros tipos de reportes corporativos basados en 6 tipos de capitales que las empresas tienen, y que van más allá de solamente explicar el valor a mediano y largo plazo que las empresas son capaces de generar, que solamente a través del capital financiero, que es aquel en el cual se concentra la contabilidad patrimonial o contabilidad financiera. Por lo tanto, eso con relación a la primera pregunta. La segunda pregunta va a la raíz del objetivo de contabilizar una combinación de negocios utilizando el método de la adquisición. Cuando uno revisa la NIF 3, que es la norma que en el marco internacional regula la preparación de los estados financieros de un adquirente para contabilizar una combinación de negocios, con relación al principio general de reconocimiento, va a decir que todo lo que el método de la adquisición requiere en materia de reconocimiento y medición está orientado a obtener una plusvalía, es decir, un valor llave, lo más depurado posible. ¿Por qué? Porque cuando uno determina el valor llave en una combinación de negocios, lo hace comparando el precio de la transacción contra el valor de lo que está recibiendo. Es decir, acá hay un intercambio de valores. Por un lado, la adquirente entrega un valor y los propietarios que venden a la adquirida entregan otro valor. ¿Qué valor entrega a la adquirente? La contraprestación de la operación. ¿Qué valor entregan los anteriores propietarios de la adquirida? El valor de mercado del negocio que es objeto de la operación. ¿Sí? Es como decir, cuando uno compra un bien de uso, está intercambiando el precio por el bien de uso. Acá uno está intercambiando el valor de la contraprestación por el valor del negocio. Entonces, cuando uno compara esos dos valores,
si se encuentra que el precio de la contraprestación es superior al valor del negocio que se recibe a cambio de esa contraprestación, esa diferencia es la plusvalía. Si yo trabajara con el valor de libros, esa plusvalía reflejaría todas esas diferencias que en alguna de las respuestas anteriores yo les comentaba que hoy en día son mucho más manifiestas, mucho más grandes. Si yo requiero utilizar el método de la adquisición, reconozco, por un lado, que hay ciertos elementos que cuando una entidad los genera internamente no los puede reconocer, pero desde la perspectiva del adquirente, dejan de ser activos generados internamente, sino que son activos adquiridos como parte del conjunto de activos y actividades que conforman al negocio adquirido. Por ejemplo, si yo compro una compañía que tiene una marca que generó internamente y un sistema logístico que es parte fundamental del éxito del negocio, y que tampoco lo activó porque forma parte de un intangible que desarrolló internamente, en la medida que esos recursos intangibles estén protegidos por derechos o puedan ser vendidos de forma separable, la norma va a decir, mire, desde la perspectiva del adquirente no importa si eso está en la contabilidad adquirida, usted lo tiene que separar. ¿Por qué? Porque si yo no lo separara, como les decía, que la plusvalía es hacer A menos B, y B, que sería la contraprestación, es el valor que viene dado, cuanto más chico sea A, más grande va a ser la plusvalía. En cambio, si yo empiezo a decir, no, mirá, dentro de lo que compré hay una llave que se generó internamente que está protegida por derechos, pero que la adquirida no la había reconocido a causa de que la generó internamente. Pero yo adquirente la estoy comprando, por lo tanto ya deja de ser autogenerada. Entonces la reconozco porque si yo no la reconociera, estaría engrosando el valor de la plusvalía. Lo mismo pasa con el valor de un activo reconocido. Si la adquirida tiene activo tangible, como puede ser un bien de uso, y yo lo incorporo por el valor del libro, sino por el valor de mercado, estaría asumiendo la ilusión de que el que compra desconoce que está comprando elementos que tienen un valor superior a lo que la contabilidad está marcando como importe contable. Entonces, tanto los ajustes de evaluación de los activos reconocidos como de reconocimiento de aquellos no reconocidos tienen por objetivo depurar la plusvalía. Cuanto más elementos yo identifique por separado de ese gran gap, la plusvalía se va a achicar. Ahora bien, en todo ese proceso, las pautas de reconocimiento tienen a lo mejor menos grado de subjetividad que lo que podrían tener las pautas de valoración o de medición. ¿Por qué? Porque una cosa es concluir que la entidad tiene una marca de la cual puede usufructuar porque es la propietaria de los derechos que le permiten utilizarla. Y eso basta con un simple análisis jurídico de quién tiene, a nombre de quién está registrada la marca, etcétera, etcétera. Ahora, distinto es ponernos de acuerdo en cuánto es el valor razonable de esa marca. ¿Por qué? Porque dependiendo de la técnica de valoración que utilicemos, e incluso dependiendo, aún con la misma técnica de valoración, los distintos inputs que alimenten a esa técnica, en la práctica, dependiendo quién sea la persona que la ponga en marcha a esa técnica, podríamos obtener valores diferentes. Pero justamente para eso es que las normas de contabilidad, en particular las internacionales, las NIF, requieren que cuando se hace uso de valores razonables, se abra el juego al usuario para que el usuario pueda conocer los inputs que ayudaron a determinar el valor razonable. Porque acá la incertidumbre no está puesta en el valor llave, la incertidumbre probablemente está puesta en las diferentes
posiciones que podría tomar un valor razonable para un mismo elemento dependiendo de quién sea el que lleve a cabo la acción de medirlo. Entonces, por eso, cualquier medición de un valor razonable tiene que estar apoyada o acompañada de una adecuada explicación en notas de cuáles son los elementos, las asunciones significativas que fueron consideradas por aquella persona o por aquella entidad que llevó a cabo esa medición del valor razonable. De forma tal de que cuando yo soy usuario, no tenga que simplemente ser un consumidor del dato, sino que también tenga elementos para emitir un juicio crítico sobre ese dato y en caso de que lo encuentre alejado de mis propias preferencias, puede incorporar cualquier ajuste en la información a evaluar, ¿sí? Entonces me parece que al final de todo este proceso, el importe contable que le asignemos a la llave no es el problema en sí mismo, el problema viene dado por la forma en la que reconocemos y medimos los elementos que integran al negocio y el valor razonable de la contraprestación que la adquirente entrega o se compromete a entregar para poder obtener el control de ese negocio. Gracias, quedó muy claro. Muchas Bueno, gracias. Bueno, ahora la pregunta número 5, un poco ya la respondió en la anterior, dice, a la hora de evaluar una llave de negocio, ¿considera útil la pirámide de jerarquía valor razonable para la determinación de valores intercambiados? Sí. Según propuestas por las normas contables. A ver, considero que primero que es muy útil, primero porque revelar información acerca de cuál es la jerarquía del valor razonable nos permite justamente identificar los grados de, entre comillas, subjetividad que atañen a esa medición de valor razonable, ¿sí? Sabemos que una medición de valor razonable nivel 1 es un valor razonable que directamente fue observado en un mercado activo, mientras que una medición de valor razonable 2 o 3 son mediciones de valor razonable que han requerido alguna técnica de valoración y aquellas que son de nivel 2 son las que tienen mayor elemento o mayor peso externo que interno en la aplicación de la técnica de valoración y las que son valor nivel 3 son las que también recurriendo a una técnica de valoración, los inputs están invertidos, es decir, se explica más por los datos internos que por los datos externos. Entonces, esa nota de jerarquía de valor razonable, evidentemente nos permite comprender esos grados de subjetividad a los que me refería en la pregunta anterior, o en la respuesta anterior. Precisamente porque si al evaluar las mediciones de valor razonable que se efectuaron a causa de una combinación de negocios, puedo advertir que el 80% del valor del negocio se explica por mediciones valor nivel 1, yo voy a direccionar o orientar mi análisis en la calidad o la liquidez del mercado de donde surgió ese valor 1. En cambio, para poner el otro extremo, ¿no? Si el 80% del valor del negocio que compré se explica por mediciones de valor razonable nivel 3, evidentemente voy a tener que poner mucho más foco, mucho más énfasis en revisar, por un lado, la descripción del modelo de valoración y por otro lado, la calidad de los inputs más relevantes que se utilizaron en ese modelo. Entonces, si bien eso no elimina la incertidumbre, lo que me permite es contar con mayor información de asistencia a la hora de comprender el riesgo que como usuario de los estados financieros estoy asumiendo al analizar información que contiene este tipo de
valoraciones y que incluyen algún tipo de carga de subjetividad. Es decir, una constante que para mí debería darse en las normas de contabilidad es que cuando aplicar un requerimiento de reconocimiento y medición involucre juicios muy significativos por parte de una entidad, la norma contable también debería ser muy exigente con la cantidad de información en notas que me exija informar sobre esos juicios. Cuanto menor sean los juicios críticos que una entidad tenga que hacer para aplicar un requerimiento de reconocimiento o medición, entonces la norma podría no ser tan exigente con la amplitud o la cantidad de información a incluir en notas sobre ese proceso en sí mismo. ¿Por qué? Porque los estados financieros tienen que poder dar cuenta de la subjetividad, no esquivarla, sino dar cuenta de la subjetividad. Porque al final del día, si el mundo de los negocios está plagado de incertidumbre, en la medida que yo pretenda que los estados financieros representen a entidades que actúan en el mundo de los negocios, no puedo pretenderlo que lo hagan sobre bases objetivas. Lo que tengo que pretender es que si van a recurrir a bases de preparación que implican grados de incertidumbre, esas incertidumbres cuenten con advertencias suficientes para los que analizan la información. Muchas gracias. Está bien, gracias. Ahora va la pregunta 6. ¿Cuál sería su opinión sobre la llave autogenerada y su estudio técnico? ¿Cuál podría ser la dimensión ética del reconocimiento de este elemento en el contexto de los contadores argentinos? Bueno, sabemos que tanto las normas argentinas como las normas internacionales no permiten reconocer un valor llave generado internamente, lo que uno conoce como llave autogenerada, y la explicación básicamente tiene que ver con el alto grado de subjetividad o de incertidumbre que podría asociarse a la determinación de ese importe. ¿Por qué es ello? Hay un principio que ha quedado muy claro dentro del marco conceptual que el IASB emitió en el año 2018 y que entró en vigencia a partir de este año, que es que a la hora de seleccionar criterios de reconocimiento y de medición de los estados contables, en concreto de activos y de pasivos, uno tiene que tener en cuenta restricciones propias de esos procesos atinentes a la preparación de los estados contables. Y una restricción precisamente tiene que ver con la incertidumbre asociada a los flujos de caja. Cuanto mayor incertidumbre exista alrededor de los flujos de caja que un determinado elemento puede aportar a el negocio, la realidad es que parece mejor no reconocerlo que reconocerlo. ¿Por qué? Porque en lugar de aportar información más relevante y más fiable para el usuario de los estados financieros, termina generando información que puede conducir a algún grado de confusión u orientarlo en un sentido u otro. Se los voy a tratar de explicar con un ejemplo simple. Supongamos que en mi estimación, la empresa, en función a determinados elementos que pudo producir a lo largo de su historia, como por ejemplo tener una dotación de personal altamente calificado, tener una marca ampliamente reconocida y líder en el mercado, tiene una cantidad de ventajas comparativas respecto de otras entidades que ameritaría reconocerla dentro de los estados financieros, dentro del balance, porque eso me daría cuenta de la fortaleza que tiene la compañía. Ahora bien, cuando yo reconozco un activo, lo que estoy haciendo es
informando acerca de la capacidad que la entidad tiene para generar entradas de efectivo, porque al final del día un activo es un recurso controlado del cual la entidad es capaz de obtener beneficios económicos en el futuro. Por lo tanto, una llave muy grande transmitiría un optimismo exagerado al usuario de esa información respecto de la entidad para poder generar beneficios económicos. En cambio, otra entidad que reconoce una llave más chica podría estar transmitiendo un nivel de optimismo inducido mucho menor. Entonces, frente a esa disparidad y al hecho de que hasta que alguien no está dispuesto a pagar por eso, estamos en el ámbito de las opiniones, lo más adecuado sería no poner un elemento con flujos de efectivo tan volátiles que lleven a la confusión a los usuarios. Y les pongo un contraejemplo. Hoy en día las normas de contabilidad requieren que se reconozcan las llaves procedentes de una combinación de negocios. Es decir, cuando alguien, por medio de un precio que tiene lugar en una transacción concreta, marca el valor de una llave contablemente, esa llave se reconoce. Hoy en día, esa llave, incluso existiendo un precio que es del cual luego se deriva el valor contable, está en cuestión en el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque lo que observan algunos es que algunas grandes empresas tienen llaves que las dejan en su balance eternamente. Y si las llaves en realidad me están hablando de ciertas sinergias que van a dar lugar a determinados beneficios diferenciales en el futuro para las compañías, a medida que esos objetivos se van logrando, de algún modo la llave tendría que irse consumiendo. Porque si no, no sabríamos en qué punto estamos dejando de reconocer una llave comprada para empezar a reconocer una llave que está subsidiada por otros flujos de caja. ¿Se comprende? Es decir, yo cuando compro un negocio supongo que durante los próximos 5 años, 6 años, 10 años, sobre la base de determinadas sinergias voy a poder generar determinados beneficios económicos diferenciales. Cuando estos objetivos de la transacción, y que además fueron motivo de aprobar esa transacción, se van logrando, lo lógico sería que el valor de ese activo empiece a experimentar una reducción dentro del balance, del mismo modo que pasa con un bien de uso, que a medida que yo lo empleo en la consecución de beneficios económicos, experimento una reducción dentro del balance. Si no, no me estaría hablando de un activo que tiene una capacidad infinita de generar beneficios económicos y que tras la generación de esos beneficios, el activo no experimenta ningún grado de reducción en esa propia capacidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como hoy en día la llave de negocio a nivel de las normas internacionales no se amortiza, sino que se somete a deterioro, en la medida que la unidad generadora de efectivo a la cual se le asigna esa llave genere flujos de caja suficientes como para repagar todo el valor contable de toda la unidad generadora de efectivo que incluya la llave, yo nunca voy a consumir la llave. Pero el tema es que yo no puedo estar seguro que esos flujos de caja que determino en las proyecciones se justifican o proceden por la llave que en su día había reconocido. Y por eso hay todo un papel de discusión en el ámbito del IASBI que tiene, está abierto a consulta pública hasta diciembre de este año, precisamente para convocar a la comunidad de negocios y a los interesados en general a que den sus opiniones sobre algunas cuestiones, entre otras, si es necesario para mitigar
este tipo de cuestiones, retomar un esquema de amortización de la llave o no, o realizar algún tipo de prueba de deterioro adicional, incluso mejorar la información en notas sobre la forma en la que en los periodos subsiguientes a aquel en el cual tiene lugar la combinación de negocios, los objetivos que justificaron esa transacción se van cumpliendo o no. Pues supongamos que la entidad realiza una combinación de negocios presumiendo que con la sinergia de unirse a la principal competidora, dentro de los próximos 3 años iba a crecer dentro de su participación de la industria en la cual compite a un ritmo del 5% anual para al cabo de 5 años tener el lugar número 1 dentro de lo que se llama el share de mercado, la participación de mercado, ¿sí? Si al cabo de 3 años eso no se logró, evidentemente el voto de confianza que yo le puse a la llave hace 3 años, hoy queda desmentido. Entonces, por eso dicen, yo no necesito que solamente me expliquen cualitativamente en el año en que la transacción tiene lugar, cuáles son los factores que justifican la existencia de una llave. Necesito que en los años subsiguientes me expliquen de qué forma esos objetivos se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Porque todo debería llevarnos a sospechar de que si yo justifiqué la existencia de una llave a partir de un determinado lugar al que pretendía llegar, en la medida en que vea que no llegó a ese lugar, tendría que dudar de que existan los elementos cualitativos que subyacen en ese supuesto activo. Y tendría que suponer que eso cada vez se parece más a un gasto que a un activo, porque no está generando esos beneficios económicos que determinan la existencia de un activo. Entonces, todo este tema está actualmente en discusión a nivel internacional. Muy bien. Ahora, siguiendo hablando de los activos intangibles y conociendo que el capital intelectual es uno de los factores principales dentro de los mismos, ¿de qué forma considera que debería comunicarse este factor a los usuarios en los estados contables? Bueno, en la actualidad, las normas contables, tanto las argentinas como las internacionales, requieren que cuando una entidad reconozca una llave de negocios, explique por medio de una nota los elementos cualitativos que justifican su existencia. Por lo tanto, si dentro de esa llave de negocios existe o se explica esa llave de negocios por la existencia de un personal altamente calificado, probablemente debería... ¿Qué ocurre cuando una entidad no tiene una llave de negocios reconocida, tiene un valor llave interno no reconocido, porque las normas no lo admiten, pero para el usuario podría ser relevante saber la capacidad o el grado de profesionalización del capital humano que tiene esa empresa. Bueno, lo primero que podría haberse tentado a responder es, habría que poner una nota también ahí, no solamente cuando tengo que explicar la llave, sino también en ese caso. Pero ahí uno tiene que comprender que hay ciertos atributos para que la información financiera sea útil que deben cumplirse. Dentro del atributo de imagen fiel, uno debería lograr que la información que yo incorpore, ya sea en los elementos reconocidos en los estados financieros, ya sea en las notas o en los estados financieros, sea neutral. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy difícil lograr una nota que logre neutralidad sobre un elemento que es absolutamente subjetivo. ¿Por qué? Porque no es subjetivo si el personal
está calificado o no, porque yo podría determinar algún tipo de examen, de prueba, de media, y sobre esa base decir si está altamente calificado, razonablemente calificado, calificado por debajo de las necesidades, y sobre eso generar algún tipo de dictamen, ¿no? Pero el tema es que cuando yo pongo eso, podría estar transmitiendo el mensaje de compren acciones de esta empresa que tiene un personal altamente calificado. Pero por otro lado, yo no informo de que ese personal, si bien está altamente calificado, está al acecho de la competencia que ofrece mejores sueldos que lo que ofrece esa compañía para retener a ese capital altamente formado. Entonces, ¿qué ocurre? El inversor podría pensar que la capacidad de generar beneficios económicos de esa compañía reside en la capacidad intelectual de ese capital humano, pero no le estoy contando de que los incentivos para que ese capital humano se quede dentro de la empresa están invertidos. E incluso podrían ocurrir elementos que aun cuando hayan los mejores incentivos del mercado, el personal altamente calificado elija irse no por un problema de la empresa, sino por un problema del contexto. Supongamos una empresa, o como ocurrió en su momento con el caso de la empresa petrolera de Venezuela, PDVSA, que tenía ingenieros en petróleo altamente calificados, de los mejores recursos del mercado en la materia, pero que el contexto político y económico del país los obligó a buscar, digamos, horizontes fuera del país. Entonces, si yo hubiera dicho que en una nota PDVSA tenía un personal altamente calificado, no habría mentido, pero estaría generando una expectativa que no se complemente, y yo tampoco puedo saber cada persona lo que va a hacer, porque a lo mejor un ingeniero decide emigrar y otro decide no hacerlo. ¿Y cómo podría informar o qué grado de seguridad podría brindar al usuario acerca de que el ingeniero que se fue es más importante que el que se quedó o viceversa? O que aquel que tiene más incentivos para irse que para quedarse, en términos de capacidad intelectual, le aporta más a la posibilidad de generar beneficios económicos a la empresa que los que tienen incentivos para irse. Entonces, entro en un terreno tan resbaladizo, ¿no? Como si fuera, digamos, una babosa caminando arriba de una gilet, que al final del día uno no sabe si por medio de esa nota termina haciéndole un favor al inversor o termina tirándole un montón de información que lo aturde y le termina haciendo tomar una decisión inadecuada, ya sea en un sentido o en otro. Pero sabemos que la información contable tiene que ser neutral, no tiene que influir en las decisiones, tiene que, cuando una información puede dar vuelta a la taba en función a apreciaciones, uno tendría que plantear si no habrá otra forma de lograr eso mismo, porque evidentemente esta información termina moviendo mucho la aguja y no tengo elementos para soportarla. Tengo solamente impresiones, tengo solamente, y por otro lado, ni hablar, por más que no es una característica cualitativa fundamental de la información financiera, pero ni hablar sobre la posibilidad de que esa información sea auditada luego. Porque ¿qué auditor va a poder emitir una opinión sobre una información que no es verificable, que forma parte del ámbito de la opinión? ¿No? Entonces, cuando uno lo piensa en una primera instancia, puede entusiasmarse con la idea de sí, hablemos sobre el capital intelectual en una nota. Y cuando empieza a analizarlo con un poquito más de mesura, que es lo que debería hacer un emisor de normas, empieza a ponderar los pros y los contras
y puede llegar a la conclusión que hasta que no encuentre una solución a todos estos interrogantes, lo mejor sería no innovar. Claro. Se podría entonces decir que informar a través de notas en los estados contables sobre el capital intelectual altamente calificado generaría falsas expectativas sobre el que vaya a comprar la empresa, ¿no? En forma resumida. Claro, a ver, más que falsas expectativas, yo podría decir, podría agregar elementos que vuelvan a la información poco neutral. Claro. ¿Sí? Porque a lo mejor, primero, los estados financieros no están orientados solamente al que va a comprar la empresa, sino que están orientados a inversores y acreedores en general. Con lo cual, si yo pienso no en comprar la empresa, sino en comprar acciones o en venderlas, también podría estar influido. O si soy alguien que estoy pensando en darle un préstamo a la empresa o negarle la renovación de una línea de asistencia financiera, también podría estar influido. Ahora, yo podría estar creando expectativas en más, en menos, o podría estar creando las expectativas que realmente son. Pero la pregunta es, ¿cómo me aseguro de eso? Hasta ahora no tenemos una herramienta eficaz para asegurarnos de que lo que estamos generando por medio de ese tipo de aserciones en los estados financieros tiene un efecto neutral en el proceso de toma de decisiones en los usuarios principales de ese tipo de informes. Por eso, ahí debe orientarnos el principio de prudencia como emisores de normas, ¿no? Deberíamos tratar de buscar un equilibrio entre lo deseable y lo conveniente. Claro. Muchas gracias, quedó súper claro. Bien. Bueno, ahora en la pregunta número 8 dice, ¿cómo ve la opinión emitida por el Comité de Interpretación de las NIF en la decisión de agenda divulgada en junio de 2019 con respecto a las criptomonedas? ¿Se las considera como un activo intangible? Bueno, para los que no están al tanto, el Comité de Interpretaciones de las NIF, cuando se le consulta acerca de un tema, lo analiza y de ese análisis podría resultar, podría tener ese asunto tres destinos, ¿sí? Un primer destino sería que el tema es lo suficientemente complejo y generalizado como para que se introduzca en un punto de la agenda del IFRIC o del Comité de Interpretaciones y que se inicie todo un proceso de redacción de una interpretación. Esa sería una primera situación, ¿no? Cualquiera de ustedes manda una consulta, la revisa y dicen, miren, esta consulta que nos mandaron de Trelew, en realidad nos llegó de 900 lados más. Evidentemente es un tema muy generalizado, los principios para resolverlos están ahí en las normas, pero es un tema que tiene un grado de complejidad que no lo hace tan evidente. Por lo tanto, vamos a generar una agenda de emisión de una interpretación. Ese sería un camino. El otro camino es decir, miren, esta pregunta que nos llegó no puede resolverse con los principios que hoy existen en las NIF, por lo tanto, implicaría modificar una NIF. Como el Comité de Interpretaciones no puede modificar una NIF, lo que tiene que hacer es inmediatamente dar traslado al IASBI para que eso pase a ser analizado por el IASBI y el IASBI meritúe si lo incorpora en su agenda o no. Y el tercer destino posible sería que la consulta llegue, que no sea tan generalizada, pero que sí pueda resolverse en el marco de las NIF existentes. Y ahí es donde el Comité de Interpretaciones emite un documento que se conoce como Agenda Decision o Decisión de Agenda, que se publica y que desde agosto de este año, tras la modificación del handbook de la Fundación IFRS,
a esa decisión de agenda del IFRIC se le da un carácter de obligatorio al aplicar las normas. Es decir, yo no podría resolver la aplicación de una NIF existente utilizando un criterio distinto al que el IFRIC utilizó para resolver una cuestión de agenda, porque se supone que el IFRIC lo resolvió aplicando los requerimientos existentes. Por lo tanto, sería como una especie de consulta vinculante que sienta jurisprudencia NIF, ¿no? Para decirlo fácil. Y esta decisión de agenda a la que haces referencia es un tema alrededor del cual reflexionó el Comité de Interpretaciones y llegó a la conclusión de que las criptomonedas, si bien la más famosa, la que muchas veces uno oye en los medios es el Bitcoin, pero en realidad hay 1 millar de criptomonedas. Las criptomonedas, si uno empieza a tratar de ver dentro de qué norma debe encuadrarlas para darle un tratamiento a los estados financieros, terminó llegando a la conclusión de que tienen que ser tratadas como activos intangibles dentro del alcance de la NIC 38. No vamos a explicar todos los elementos de por qué. Invitamos al que quiere comprender los elementos a que lea todo ese documento. No es tan extenso tampoco, con lo cual lo puede leer sin problemas. Pero vamos directamente a la conclusión. La conclusión es que dentro de las normas que hoy existen, el tratamiento que el comité llegó a la conclusión que es el correcto es el de tratarlos como activos intangibles. Por lo tanto, cualquier tratamiento distinto que una entidad pretenda darle en el marco de las NIF estaría en contra de las NIF, de acuerdo a lo que yo antes les decía, que cuando, si nadie le hubiera preguntado y quedara en el ámbito de las opiniones, bueno, cada empresa se maneja con su opinión. Cuando se le hace la consulta y el IFRIC habla, ahí deja de ser un tema opinable y hay que tratarlo en el sentido en que el IFRIC lo definió. Entonces hoy no tenemos otro argumento más que el IFRIC dio y hay que tratarlo en ese sentido. Ahora bien, mi punto de vista personal es que en el ámbito de las transacciones hay posiciones divergentes respecto de la naturaleza de las criptomonedas. Hay quienes lo asimilan a las monedas generales y hay otros que no. Parecería que la posición que tiene mayor consenso en la actualidad es considerarlo que no es un equivalente al efectivo y por lo tanto no puede tratárselo como parte de la base monetaria de una entidad que lo posee. Pero esa discusión excede a una definición contable, es decir, qué es moneda o qué no lo es, no es una discusión de tipo contable, es una discusión más de tipo económico e incluso de evolución de un medio como dinero. Si uno revisa la historia, a lo mejor hace 1000 años atrás nadie hubiera pensado de que un pedazo de papel impreso por alguien tenía fuerza de dinero, que alguien podía considerarlo reserva de valor, medio de transacción, que se lo puede utilizar para hacer cálculo económico, y a nadie se le hubiera ocurrido pensar en algo distinto que en monedas emitidas en algún tipo de metal noble, monedas de oro, monedas de plata, o algún tipo de fracción en ese tipo de moneda. Pero la historia fue evolucionando y llegamos a tener primero el dinero fiduciario, el dinero de papel, respaldado por monedas o por tenencias de metal, y después el dinero fiat, es decir, el dinero que se basa simplemente en la confianza de las instituciones del país que respalda la emisión de ese dinero. Incluso cuando en muchos países
el dinero no es emitido por los estados, como es el caso del dólar estadounidense, que el dólar estadounidense no lo emite el Estado norteamericano, sino que lo emite un consorcio de bancos que conforman la Reserva Federal, donde el Estado norteamericano tiene injerencia, pero son privados los que emiten el dinero, ¿sí? Entonces, uno podría imaginarse que así como a lo mejor a la humanidad le tomó 1000 años pasar de el dinero basado en el metálico al dinero fiat, dado la aceleración del tiempo para los cambios que nosotros vemos, la humanidad tarde mucho menos en pasar del dinero fiat al dinero electrónico basado en, digamos, una cadena de bloques o una estructura de blockchain. Pero eso ya es parte digamos, de la futurología. No puedo decir cuánto puede tardar la humanidad para dar ese salto. Y yo creo que hasta que ese salto no se dé, probablemente la contabilidad no va a cambiar de opinión, porque la contabilidad no forma opiniones autónomas a la realidad, sino que trata de representar la realidad que le toca representar. Entonces dependerá mucho de la velocidad que veamos en esos cambios. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta viene igual de la mano de criptomonedas, de lo último que acaba de decir, que desde tu punto de vista, ¿crees posible una adopción de las criptomonedas en la economía regular argentina? A ver, yo creo que las restricciones al acceso a la moneda extranjera y la exposición a la pérdida de poder de compra que el peso tiene, pueden ser elementos que incentiven a muchos a orientarse a la compra de criptomonedas como una forma de resguardarse, una forma de preservar el valor adquisitivo o por lo menos de buscar algún instrumento que no deja de tener algún grado de riesgo, porque sabemos que si uno se basa en el Bitcoin llegó a tener máximos de hasta $20.000 por Bitcoin, casi creo que lo máximo histórico que llegó a tener fue de 20.000, y después terminó en valores que hoy están en el orden de los 6.000, me parece. Pero el valor del cual partió fue de centavos de dólar, con lo cual si uno lo compara desde que se inició hasta hoy, el salto fue tremendo. Ahora, si uno compró cuando valía $15.000, hoy está en la lona. En el largo plazo, a lo mejor eso puede estabilizarse, pero evidentemente yo no soy economista, con lo cual no podría dar ningún tipo de orientación al respecto. Uno lo que puede ver es que hay algunos asesores de inversiones que recomiendan enfáticamente refugiarse en el Bitcoin como el único activo que no tiene restricciones de acceso hoy en día en la Argentina. Hay otros que te dicen, no, es una inversión muy arriesgada, es más seguro quedarte en pesos que comprar Bitcoin y perder un montón de plata. Entonces, ¿a quién creerle? Y bueno, depende, no lo sé. Pero evidentemente, en la medida en que existan restricciones para acceder a algún mecanismo que permita preservar el poder adquisitivo de los ahorros de quienes todavía pueden ahorrar, los incentivos para buscar otros instrumentos son más altos, y en ese contexto podría darse un auge en el uso de los Bitcoin o de la criptomoneda como ese elemento que nos permite ser un trampolín entre un peso altamente expuesto a la pérdida de valor y algunos otros activos que tienen menos exposiciones a perder poder de compra. Pero también tiene que ver mucho con el contexto argentino.
¿Mm? Hoy, por ejemplo, también vemos que el uso de dinero electrónico por medio de plataformas como Mercado Pago, que no es exactamente criptomoneda, pero que uno podría asimilarlo a ese tipo de realidades, es mucho más generalizado, pero creo yo que también está motivado por el contexto de pandemia, por, por el hecho de que la cantidad de compras online se ha incrementado de una manera ostensible. Entonces, yo creo que hay muchas dinámicas que podrían crear incentivos favorables para ir hacia una plataforma tanto de preservación del poder adquisitivo de los ahorros como de operativización de los medios de pago que sean electrónicas y no físicas. Creo que las condiciones están dadas a nivel global y en Argentina particularmente para las primeras por el contexto de exposición de la moneda local a la pérdida de poder de compra. Pero, de vuelta, son solamente opiniones que no tienen un fundamento profesional y son solamente recoger lo que uno escucha de acá, de allá y comentarlo y después esperar a ver la realidad a quién le termina dando la razón. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Ahora viene la pregunta número 10, que es a modo de cierre. Teniendo en cuenta su trayectoria como escritor, como investigador y actualmente director general de Elsencia, ¿cree que existe la posibilidad de algunos cambios en el mediano plazo sobre los temas que conversamos, que hemos abordado? Bueno, yo considero que la realidad le impone el ritmo a la contabilidad y no al revés. ¿Sí? Entonces, en la medida que los cambios en las áreas en las que fueron puntos abordados durante esta conversación empiecen a moverse a un ritmo mucho más rápido, podemos esperar ver en el mediano plazo algún tipo de cambio en las normas contables. Si el status quo de la realidad se mantiene como hasta ahora con relación a estos temas, no creo que veamos esos cambios, porque repito, la contabilidad no crea realidad, sino que la contabilidad la representa y el ritmo del cambio en las normas está asociado al ritmo del cambio en el mundo de las transacciones, de las cosas, de los negocios, de las ideas a través de las cuales se hacen negocios. Y generalmente son mucho menos los cambios que tienen que ver por definiciones meramente contables. Yo creo que hoy en día estamos en un esquema de emisión de normas donde, a diferencia de lo que podrían ser los organismos de emisores de normas de mediados del siglo pasado, donde trataban de crear una norma a partir del cuerpo doctrinario contable y bajarla al usuario, es decir, una norma que se hacía de arriba hacia abajo, hoy en día las normas se hacen de abajo hacia arriba, es decir, analizando lo que el usuario realmente necesita en el mundo de las transacciones, de los negocios, de las decisiones, y generando normas que funcionen en ese mundo. No tratando de crear una norma que se adapten, que el mundo se adapte a la idea que tal o cual emisor normativo tiene de lo que debería ser la realidad ideal. Entonces, en este esquema de producción de normas de abajo hacia arriba, la velocidad de los cambios en las normas tiene que ver con la velocidad de los cambios ahí donde las transacciones y las cosas realmente ocurren. Muchísimas gracias, quedó muy claro. No sé si quieren hacer algún comentario, los compañeros. No, yo quiero agradecer. Con esto damos por finalizada nuestra entrevista y agradecerle por el tiempo que nos dedicó y obviamente por respondernos principalmente el mensaje de Instagram que no pensábamos que nos iba a responder. Y cuando nos respondió, la verdad que quedamos sorprendidos. Y bueno, muchas gracias por el tiempo.
No, ustedes gracias por haber pensado en mí y espero que tenga buenos frutos el trabajo de investigación y que vaya todo bien en los objetivos personales, académicos y profesionales que tengan, ¿sí? Y hago un saludo extensivo a todos sus compañeros y al resto de la Universidad San Juan Bosco, ¿sí? Te iba a pedir ese favor, que le dé un saludo a Truco. Bueno, y un saludo obviamente primero le voy a decir al profesor Gabriel Truco y después a Gabriel el amigo. Un saludo a la distancia, esperemos que pronto nos podamos volver a encontrar en las reuniones del grupo de formación de formadores en NIF de la Federación de Consejos. Y bueno, él sabe la estima y el aprecio que le tengo personalmente y el respeto profesional que también le tengo, así que un saludo muy grande para Gabriel. Muchas gracias. Igual, porque en varias clases lo ha nombrado a usted, haciendo referencia a todo su trayectoria. Bueno, muchas gracias, es muy generoso. Vamos a pedir, si no le molesta, que saquemos una captura de pantalla ahora. No, por favor, ningún problema, adelante. Lo pueden hacer todos porque no me acuerdo cómo era. Sí, sí, dale. Pantalla. Ahí. Uno, A ver, dos. si quieren, esperen que yo les puedo hacer una Bueno, en un segundo. A ver, díganme cuando estamos todos listos. Ahora, cuento 13. 1, 2, 3. Hice una. Espérenme que hago una segunda por si acaso. Archivo, guardar como. Vamos a ponerla en el escritorio. Captura 1. Y vamos a hacer una nueva. Vamos de vuelta. 1. Uy, espera. 1, 2 y 3. muchísimas gracias. Ahí estamos. Muchísimas Ahí gracias por su tiempo. no, por favor, a ustedes. Ahora ya les mando esto por mail para que lo tengan. Hay algunas, por ejemplo, Yamila, saliste 2 veces, estás 2 veces en la imagen. Sí, porque con uno estaba grabando. Está bien. Yo creo Después, que bueno. Sí. Gonzalo también está Sí. 2 veces, exacto. También estoy grabando por las dudas. Está bien. ¿Y no tienen la opción acá de grabar directamente la No. conversación? A ver, déjenme ver. En Meet creo que no estaba. En Zoom sí, pero como no tenemos la licencia, Es claro. ¿Y cómo graban por medio de cuando ponen así un segundo usuario? ¿Qué graban? ¿Tipo como si fuera un directo de Instagram, una cosa por el estilo? No. no, hay muchos programas. Sí. ¿Hay programas para grabar la captura de pantalla? No sabía. Lo que Sí, es el OBS carajo. es el más famoso, pero pesa mucho. ¿Cuál es, perdón? OBS, OB larga S. Estudio. OBS, sí, lo sentí, pero yo pensé que el OBS era para edición de videos. También, sí. También. Muchas funciones tiene. No sabía que permitía capturar. Yo pensé que ante un video permitía cortarlo, extraer cosas, pero no sabía que permitía capturar pantallas y grabarlas. Sí, tiene todas las opciones. Es Uno muy tiene que completo. conectarse como un usuario. No, lo podés hacer de la pantalla, de la principal. El tema es que nosotros usamos otras computadoras, otros dispositivos, para estar solamente sentado. Porque, por ejemplo, están en una tablet grabando y en la laptop hablando, por así decirlo. Claro. Está bien. Qué bueno. Entendí. Bueno, entonces, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Que estén muy bien. Le vamos a informar después. Después cuéntenme cómo le fue, ¿sí? Obvio. Bueno, Bueno, Tenemos chao, que estén bien. Gracias. Chao. Nos vemos. Luego. ¡Oh, qué calor! ay, en fin. Quería
Qué grande, qué buen Sí. hombre. Terminó.